Bueno, las políticas de género en esta región están avanzando, han avanzado mucho durante las pasadas décadas y la perspectiva que veo para ello es que realmente toca ahora una mayor profundización de esas políticas de género, especialmente poder trabajar temas como la situación de mujeres en la carrera militar, la apertura de armas en muchos de los países, poder diagnosticar hacia dónde y qué tipo de carrera están eligiendo las mujeres. Es decir, de alguna manera creo que si bien la política avanzó, lo que toca ahora es una mayor investigación y un mayor diagnóstico sobre efectivamente qué papel están cumpliendo las mujeres en esas Fuerzas Armadas. Bueno, esto tiene, todas las preguntas tienen relación en realidad porque hay un tema general y es que la agenda de Mujer, Paz y Seguridad está de alguna manera estancada, en mi opinión. Se han hecho muchos avances, se han hecho progresos para tratar de involucrar este tema en la agenda de los gobiernos, pero de alguna manera se necesita una profundización de ello. Por ejemplo, una mayor coordinación entre los ministerios que están tratando ese tema, léase Relaciones Exteriores, Defensa, Ministerios de la Mujer. Se necesita también un mayor involucramiento de ministerios de la mujer en esta agenda, que no se observa demasiado. En general se trata también de instituciones que son más recientes, que no han tomado aún todos los temas de agenda, pero incluso en algunos países es significativo que los temas de seguridad no sean parte de la agenda de los ministerios o secretarías de la mujer. Eso marca que todavía a nivel del Estado no existe una mirada integral y coordinada sobre todos los temas que hacen sobre la agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Y ella queda, la mayor parte de las veces, en manos de los ministerios de defensa o de algunos sectores específicos de relaciones exteriores, pero cuesta aún tomar una acción más integral de gobierno. Creo que la agenda de integración de defensa en Sudamérica ya ha adquirido un grado de cooperación que es independiente de los desarrollos políticos. Especialmente entre Brasil, Argentina, Chile. Creo que el grado de cooperación entre instituciones militares y entre ministerios de defensa está como de alguna manera en su propio camino. No veo retrocesos en esa área, veo que más allá de los cambios políticos, y esto es una situación no solamente actual sino de los últimos años, ha habido cambios políticos en la región, ha habido incluso gobiernos de distintos signos en los países, pero la agenda de cooperación no varía. Si hablamos de UNASUR es diferente, pero debería haber habido una consolidación de UNASUR que en mi opinión no existió y que en muchos países la posibilidad de que existiera era escasa, ¿sí? Pero en lo que es la cooperación en defensa, la integración entre áreas, y creo que el ABC, Argentina, Brasil, Chile, es el área que viene desde 1990 trabajando en este sentido, son ya 30 años de cooperación, los acuerdos y las reuniones y los diálogos entre defensa y entre las Fuerzas Armadas es suficientemente fuerte como para continuar más allá de los signos políticos.